Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Alejandro, que es el del Concilio de Nicea, cuando, digamos, el primer gran concilio doctrinal de la Iglesia Católica, donde se condena la herejía de Arrio. Eso para España tuvo mucha importancia porque los visigodos, la élite visigoda del reino, que era, bueno, ya independiente, la España de los visigodos era romana de origen y culturalmente era católica, pero la familia reinante era arriana y el pueblo era católico. Y entonces la propia familia del rey Leovigildo, que fue el gran rey, el que termina la conquista militar de la península, etcétera, casi la termina, bueno, pues estaban divididos. Su hijo Hermenegildo, que además quería ser rey, pues se rebeló contra su padre y su padre le ganó y lo mató, le cortó la cabeza. Pero luego triunfó. Hermenegildo era católico, Leovigildo era arriano, y entonces el heredero, que fue Recaredo, lo que hizo fue convertirse al catolicismo, aunque supuestamente era arriano. Digamos que dejó la herejía, que se unió a lo que era la doctrina del Concilio de Nicea. Y por eso se dice que el trono de España es el trono de Recaredo, porque es el primer rey católico legítimo que hay en España. Luego los visigodos duraron poquísimo. Hubo 40 reyes en 2 siglos. Lo normal en los Austrias y los Borbones eran 3, 4 por siglo. O sea que el negocio era tremendo. Hay una obra que se llama El puñal del godo, porque el ejercicio constitucional del godo era el puñal. ¿Por qué? Porque tenía una monarquía electiva. Dice, mejor, ¿no? ¿Cómo que mejor? ¿Cómo que mejor? Electivo significa que había que votarla. Y al que ganaba, al principio lo subían en un escudo, que es una tradición, bárbara, prerromana, etcétera. Bueno, ¿qué pasaba? Que no estaban de acuerdo, entonces se mataban. Se mataban, pero continuamente, pero uno tras otro. Hubo años de 4 emperadores o reyes. Bueno, un desastre. Pero en fin, felicitamos a los Alejandros y al trono de Recaredo, que está viviendo un momento verdaderamente paradójico. Los cubanos, que siempre hacen bromas con todo, pues dirían que es más bien parajódico, que es como dicen lo de Cuba. Lo de Cuba, chico, no es paradoja, es para joda. Bueno, pues exactamente. Pero a mí, por una parte, me hace gracia, por otra parte, me molesta. Pero ahora se lo cuento. Lo primero, ¿cómo está el tiempo? Viene una dana, cuidado. De momento es una mini dana, pero nunca sabes lo que lleva dentro una tormenta. Las tormentas tropicales, que a lo largo del verano están en el Golfo de África y evolucionan y se plantan en julio, agosto, sobre todo en agosto, se plantan en el Caribe. Y ahí en el Caribe, pues depende. Pasan a lo mejor de 2 a 5, que es lo máximo, o pasan de 4 a 1, pero además de un día para otro. Entonces, espero que la cosa quede allí en Canarias. Hombre, ha llovido ya bastante. Ahora que la tierra vaya asimilando lo que le sobra en muchas presas, por cierto. El resto de España igual, nubes claros, más bien claros. Las temperaturas, pues en Madrid nos iremos a 20 grados, la máxima nacional otra vez en Bilbao y esta vez en Sevilla, 25 grados. Esto debe ser por el sofoco de ver a Mari Chusma, que ha dado orden de no ir a la imposición de las medallas del Día de Andalucía. Pues el Día de Andalucía es una broma pesada, sinceramente, porque celebran un engaño. ¿Cómo un engaño? Sí, celebran el referéndum de Andalucía, ¿no? Cuando para llegar a la autonomía, todas las regiones acaban llegando a la autonomía. Pero digamos que esta era no la rápida, sino la medio pensionista. ¿Y cuál es el problema? Que Almeriano votó que no. O sea, en la norma del referéndum de independencia relativa, o sea, de autonomía, digamos, pues tenía que votar afirmativamente, por mayoría, las 8 provincias andaluzas y Almería no. Almería no tuvo la mayoría. Ese referéndum fue ilegal. Vamos, el referéndum fue legal. Lo ilegal fue proclamar la autonomía andaluza cuando el referéndum había salido que no. Dice, ¿y por qué no lo han cambiado? Me gustaría saberlo. Anda, que no hay fechas extraordinarias. Por ejemplo, la conquista de Sevilla. Es el Valle del Guadalquivir. Esa es la fecha histórica definitiva. Y apuestos mejor todavía la conquista de Granada. El 2 de enero del 92, el 2 de enero, además la gente bien vestida y tal. Quiero decir, invierno.
pues esa es la gran noticia, que es que en Andalucía culmina con Granada, por eso ahí la esquinita del escudo, eso que algunos no se saben, pues hay una granada, y esa granada es pues el reino de Granada. Costó 10 años, ¿eh? El reino de Granada incluía, aparte de Almería, prácticamente todo Málaga y la actual provincia de Granada. Bueno, en fin, el caso es que ha dicho que no vayan porque esto es todo autobombo de Juanma Moreno. O sea, pero habrá quien le dé más autobombo que a esta inútil, que la mantienen de ministra para que salga en la televisión, que podría salir en las meteduras de pata y estar todo el día los meconios haciendo el programa electoral, porque es que es una cémila. Pues dice, y ha dado la orden a la gente del PSOE que ya había dicho que iba, ya tenía sitio preparado. Es un acto en el Teatro de las Maestranzas y pues muy pomposo, un poco hortera, pero vamos, normal, las regiones se felicitan a sí mismas por haberse conocido. Este año creo que el premio es para Manuel Carrasco y para Paz Vega, que están muy bien, y oye, no molestan a nadie, patatín y patatán. Hombre, alguna vez se lo deberían dar a un lingüista en el caso de que aprendan algo de gramática española, que es el idioma que se habla en Andalucía. Pero claro, como esta burra quiere hacer una ley de lenguas andaluzas, es que es un apollín. Y como Juanma Moreno ha comprado la mercancía para analfabetos de Rojas Marcos, de que el andaluz es un idioma, hace falta ser merluzo. Y sobre todo, una cosa que tiene el PP es gente agradable. La diferencia casi con todos los partidos es que el PP es un partido civilizado. Te metes con ellos y no te mandan matar o morir, o mandan a los trolls y tal. Lo llevan bien. Luego no hacen lo que tienen que hacer. La ocasión que les ha brindado Libertad Digital con lo de la enfermedad del presidente, solamente un partido muy caja poquito se le ocurre prescindir de eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que tendrá lugar este acto y los del PSOE que habían dicho que iban, como todos los años, pues no van a ir. Dice que es autobombo. Este gobierno hablando de autobombo. Bueno, vamos hasta aquí. He dicho que Teruel está en 0 grados. No, pues Teruel está en 0 grados, como diría Álvarez, ni frío ni calor. ¿Qué es lo chocante de esto? De la desclasificación, como dicen, de los papeles del 23F. Bueno, prácticamente todos los medios, hoy incluso en editorial, el diario El Mundo, bueno, de Objective ya ni les cuento, cogen una frase. Eso de el Borbón es un objetivo, dice, a batir, es a abatir. Pero bueno, también los golpistas son analfabetos. Pero el problema es que todos dicen, los del 23F es mentira. Es mentira. Esto es de un oficial de lo que se llamó una operación después de que estaba prevista para la víspera de las elecciones de octubre del 82, cuando iba a ganar Felipe González, ya se sabía. Bueno, entonces para que no tomara posesión. Fue meses después, era el año siguiente, 23F del 81. Felipe gana en otoño del 82. Y entonces eran 3 señores, 2 los hermanos Crespo Cuspinera y otro señor, coroneles. Bueno, los hermanos Crespo Cuspinera, uno era coronel y otro teniente coronel. Y estos tenían una idea peregrina. Yo creo que fue desde el principio, estos papeles son del CSIC, del CNI diríamos ahora. La ideica que se publicó entonces, pero aquí ya nadie mira, pero ni la tontipedia, es una cosa asombrosa. Es de un tío que escribe un papel con faltas de ortografía, faltas de sintaxis, dice a abatir, no a batir, porque se bate los huevos. O sea, abatir es cargarse a alguien. No, tampoco se han entrado mucho en los medios. Y lo que querían hacer, ojo al dato, era matar a varios líderes de la izquierda y luego volar un edificio de viviendas militares. Y entonces ya intervenir, con la indignación y tal. O sea que para empezar masacraban, pues a lo mejor a 60 familias militares. Les desaconsejaron que, por supuesto, no hicieran eso, que aquello era un disparate, que nadie los iba a seguir, pero ellos se habían hecho la idea de que hablaban con un jefe de las COES o de lo que fuere. Y entonces el otro decía, oye, yo coincido con vosotros al 100%. Y si hubiera, pero vamos, el primero. Eso y nada es lo mismo. Porque no había una jerarquía militar y cuando vienen maldadas, ¿qué es lo que dice el jefe? Los militares son así.
Vamos, deben ser así. Y por supuesto nunca hubo ese golpe. Ese golpe incluía además la entrada por Madrid y el fusilamiento de la gente de Diario 16, donde estaba yo de jefe de opinión, y del País, que estaba al lado, en Miguel Yuste. Nosotros estamos en San Romualdo 26. ¿Por qué me parece esto de una incuria intelectual vergonzosa? O sea, si queréis alabar a Juan Carlos hay motivos. Pero no digáis que es que dijeron que es que al Borbón había que haberlo matado los del 23F. No son los del 23F. Son los del 28O. Del año siguiente. Y eso es importante, es fundamental. Si dice que son los 23F, son los del 23F. Nadie dijo eso. No había ninguna intención de matar al Borbón. A todo lo contrario. Lo que pensaba Milans es que con esto se iba a fortalecer la monarquía, que era más monárquico que Juan Carlos. ¿Y qué hubo? Pues dos monárquicos, hipermonárquicos, como Armada y Milans, que pensaron que el rey conservaba el trono, había un gobierno de unidad nacional presidido por un militar, en principio Armada, y en ese gobierno estaba Felipe González de vicepresidente, pero si estaba Tamames en economía. Y Soler Tura, había dos comunistas. Entonces Tejero, que era más elemental que un fuelle, mi pésame a la familia, sobre todo al hermano cura, que creo que es un tipo extraordinario, uno de los hijos de Tejero. Pero Tejero eso fue una humillación. Para los españoles, una humillación. Hombre de honor, un tío que ha jurado en la Constitución, de honor, entrar a tiros en la sede de la soberanía nacional. Pero ¿qué idea tienen del honor algunos tíos? Y tías y tías, ¿cómo que de honor? ¿Cómo que de honor? Cobardes y miserables, como demostraron, con la ametralladora pegándole al techo, machotes, que sois unos machotes. Una colección de cretinos que no sabían ni lo que hacían. Empezando por Tejero. Cuando le dan el papel con el gobierno Armada, que estaba ya hecho el papel antes, dice, hombre, yo no he dado esto, no he hecho esto para los comunistas. ¿Y para qué lo querías hacer? Ni él lo sabía. Ni él. Publicó una tercera el ABC, cuando ya estaban encarcelados, en la que hablaba de las regiones españolas por sus platos tradicionales. Pues las migas con chorizo de Aragón, pues la fabada asturiana. O sea, una cosa. Estaba Ansón en ese momento de director. Ansón, que aparecía como dentro del gobierno que hubiera habido, del gobierno Armada. Lo sacó Cambio 16. Ansón tenía siempre una foto y una postura muy característica, que era esta. Entonces estaba así, y entonces, como no podía decir que estaba, aunque todos sabían que estaban, porque los papeles de Armada estaban incautados ante el juicio de campamento, entonces lo que hizo Juan Tomás de Salas en Cambio 16 fue sacar el gobierno que se sabía y luego en la esquina, una esquinita donde aparecía esto así. Ansón, pues claro. Sí, luego él ha dicho que él casi montó el 23F con Felipe y con el rey. Está grabado. Porque, pues, es la vanidad humana. Pero aquello, ¿por qué es importante esto? Bueno, es importante porque la gente del 23F no es verdad que fuera a matar al Borbón ni a matar a nadie. Ni a imponer una dictadura militar, porque no es verdad. Lo que la gente del 23F quería hacer era reconducir el golpe de timón famoso, un proceso autonómico que estaba absolutamente desatado y 100 muertos de la ETA cada año. Esa es la realidad. Entonces no querían imponer el franquismo, no. Hombre, pero que no. Hombre, si tú das un golpe de Estado, luego puede pasar, vete tú a saber. Pero no. Pero hombre, que el gobierno Armada, que está a la lista, era un gobierno de coalición y el vicepresidente era socialista, había 2 ministros comunistas. Lo que no había eran nacionalistas. ¿Y cómo continúa, digamos, el golpe? Hay una versión civilizada de las cosas que había que cambiar en España. No se cambiaron algunas. Esa versión civilizada fue la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que hizo el gobierno de Calvo Sotelo, que es el que sale después del golpe, lo que se estaba votando, lo cual demuestra el disparate oportunista del golpe, vamos, de la entrada a tiros de esos cobardes. Hace falta ser muy cobarde para entrar a tiros contra gente desarmada, copiando además lo que había hecho Edén Pastora en Nicaragua,
lo calcaron, el comandante Cero, como se hizo llamar. Qué chulos, qué machotes con la ametralladora. Qué hombres son. Una pandilla de cobardes, hombre. ¿Quieres presentarte? No secuestres a nadie. Plántate, haz un pronunciamiento como en el 19 y estamos por y Tejero, presidente del gobierno y de la República. Y entonces ya, pues a ver cuánta gente tenéis. Un golpe de mano de esos es humillante para los ciudadanos. Muy humillante. Se presentó luego Tejero a las elecciones. ¿Cuántos votos tuvo? Ni la familia. O sea, el apoyo que tenían. La mayor parte de la sociedad española, como se demostró en la Ley de Reforma Política y en el voto a la Constitución del 89, estaba masivamente a favor de un régimen democrático que funcionara bien. El problema es que los gobiernos de Suárez no funcionaban. ¿Por qué? Por varias razones. Pero la primera, porque el rey estaba en contra. El rey quería que llegaran los socialistas cuanto antes. ¿Y eso ayudó? Hombre, sí ayudó. Pues claro que ayudó. Entonces, ¿fue irresponsable? Pues en parte sí. Al menos en parte. Hoy dicen, paró el golpe. No, es que el rey solo podía o pararlo o ponerse a la cabeza. No había término medio. Dice, lo paró. Es que no podía otra cosa. Le van con un gobierno que, mientras él sigue de rey, pues solo puede decir, me parece bien la fórmula o me parece mal. Y ahí estaba además Sabino Fernández Campo, que se lleva fatal con la Armada, de jefe de la Casa Real. Y con Sabino, pues que era general del ejército español también. Y entonces, bueno, es que están los medios contando una película que es mentira. Que es mentira. No es verdad que los golpistas del 23 se dijeran que había que matar a Juan Carlos, que si te lo lees, es lo que están diciendo, es mentira. Es un golpe de 3 piraos que estaban detenidos antes de idearlo, que no pasó nunca más que de una idea. Imagínense volar un edificio entero de familias, de pisos de militares. Yo, la verdad. Entonces, que ha montado un tinglao para jorobar a Felipe y a la monarquía. Y han salido reforzados Campechano y Felipe González. O sea, donde Bolaños pone el ojo, pone la bala, Rosana. Federico, Pedro Sánchez presume de haber desclasificado los archivos reservados del 23F en una jornada histórica para el Gobierno. Eso es lo que dice el Ejecutivo, a pesar de que no hay ninguna novedad. En la sesión de control se habló largo y tendido de transparencia y en ese contexto la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo preguntó al ministro Félix Bolaños sobre el estado de salud del presidente del Gobierno a raíz de las informaciones publicadas por Libertad Digital. El titular de Justicia no podía disimular su nerviosismo, pero minutos después Patxi López y Óscar Puente ponían la puntilla. Ambos calificaban la información de bulo, atacaban a la diputada y en el caso del titular de Transportes publicaba un tuit donde insultaba a este medio refiriéndose a nosotros como libertad vegetal. El ministro de Transportes se refiere en la misma publicación a The Objective como de ojete, al debate como el debacle y a la asociación Azteoir como Azteorín. Escuchamos un extracto de la sesión de control y la reacción de López. ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Hay intervenciones que determinan muy bien cuál es la personalidad, cuál es la persona que las hace y cuál es su catadura moral. Y hoy hemos visto a Cayetana Álvarez de Toledo hacerse eco de un bulo sobre la salud del presidente, cuando el presidente, por cierto, está estupendamente, gracias, y ha llegado a pedir su expediente clínico, su expediente médico. Es que esto es absolutamente miserable, esto es absolutamente indigno. Cuando uno cree que ya no pueden caer más bajo, caen más bajo y demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular. Y sobre todo tú, que eres lo más indigno que hay ahí detrás de Sánchez. Así que está bien Sánchez, ¿eh? Pues nadie lo diría viéndolo. Así que está bien. Pero vamos a ver, que pedir un expediente médico, un historial clínico, no es ningún delito. Estar enfermo no es un delito. Ocultar una enfermedad, sí. Si Felipe VI tuviera la misma enfermedad, tendría que contarlo. Es el jefe del Estado. En cualquier país democrático, bueno, no ya el presidente del gobierno, los ministros y los que aspiran a un cargo como diputados o senadores, hacen público su expediente clínico.
A este le votó el PP para el Endacari y luego, fíjense, la catadura moral. Catadura moral la tuya, que estás aliado con la ETA, que mató a los de tu partido. Catadura, cara dura. En cuanto a los Cargután, ¿qué les voy a decir? No es verdad que la Moncloa lo haya desmentido. Si tiene valor, que lo haga. Y que publique los historiales clínicos, es muy sencillo. Aquí estoy, me acaban de hacer esta revisión y el doctor tal eminente dice que no tengo nada. Publíquenlo. Venga, Félix, el gato, venga, ánimo. ¿A que no lo hacéis? Están protegidos por una ley del silencio, igual que los cagapoquitos del PP, menos mal que Cayetana no se arruga. Pero es que hay medios, el mundo aún no ha publicado la noticia. O publicas la noticia o desmientes la noticia. Pero el estado de salud del presidente del gobierno, del que depende todo este tinglado, es importante. Es importante en una democracia. Lo que pasa es que esto tiene de democracia ya, pues, poquito. Y mientras Puente se dedicaba, él cree que tiene gracia. Tiene la gracia en el colodrillo. Tiene la gracia, no sé, a la altura del coxis. Además, como es simio, porque es un personaje que es simiesco. Podría ser, pues, tipo, no sé, gorila, no, es un orangután clásico. Oscar-gután. Oscar-gután es un mote. De ojete, eso es una guarrada. Pero es que Puente tendría que estar preocupado por explicar por qué ha robado pruebas con 46 muertos, por qué robó las vías. ¿Vox ha actuado? Sí, Vox, personado en el caso del choque de trenes de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, ha solicitado la apertura de una pieza separada por la sustracción de estas piezas de la vía por parte de Adif. La retirada se produjo cuando no había concluido la investigación y tras las advertencias de la propia instructora sobre las consecuencias que podía acarrear dicha sustracción. Ahora las víctimas del accidente se han constituido como asociación y tras manifestar su indignación ante estos micrófonos, confirman que planifican ya varias concentraciones. Vamos a escuchar al portavoz de la asociación, Mario Samper. Estamos trabajando ya en este tema y lo que sí está concretado es que se va a hacer en las ciudades origen y destino de los trenes que se accidentaron, o sea, Málaga, Huelva y Madrid. Bueno, la historia de fondo, esto es un delito pero vamos, brutal. Recordarán ustedes que lo primero que dijo el Oscar Gután fue que quería llevarse la vía a Madrid. Y yo dije, el 11M, exactamente lo que hicieron los idiotas del gobierno del PP, que ya no se sabía quién gobernaba. Aznar estaba, pero no se presentaba. Mariano era el candidato, pero era Mariano. Acabó la víspera de las elecciones en el sótano de Génova 13 y yo, estoy rodeado, esto es incompatible con la democracia. Pues haber suspendido las elecciones. Por cierto, que a propósito de eso, ahora como la moda es el culto a Campechano, se nos olvidaban otras cosas. Pues yo no me olvido. Inmediatamente después del 11M, estrenaba una película de Almodóvar. Dirán ustedes, la misma. Pero, ¿qué hizo? En una reunión con la prensa, un meeting press, había 400 periodistas, era el momento, digamos, de oro de este tío, y dijo que había intentado un golpe de Estado Aznar, tratando de que no hubiera elecciones, lo dijo, y que el rey se había resistido. Y yo empecé en la COPE, son las 7:24, y la Zarzuela no ha desmentido la mentira de que el PP había intentado dar un golpe de Estado, que no hubiera elecciones, etc. Un mes tardó y se puso naturalmente a trabajar para echarme de la COPE. Cosa que, gracias a Dios, consiguió. Si no, no estaríamos aquí. Pero vamos a ver, vamos a acordarnos de todo. De todo. Por de pronto, ¿por qué está donde no se pagan impuestos? A ver si va a resultar aquí Esperanza Aguirre, que a veces acierta y otras no. En lo de Campechano está totalmente confundida. Campechano representa la corrupción de la corona, la corrupción de la transición. Campechano respaldó todas las fechorías de Zapatero porque estaba pillado con Corina. Y no respaldó lo de Sánchez porque ya no estaba aquí, que si no, por supuesto que lo hubiera hecho. En fin, y por último, esta es una noticia tremenda para la clase política occidental. El tucán de Fene se cree que puede volar no a Fene,
donde la conocen y no la votan, sino a La Coruña. Se habla de que quiere ser alcaldesa. Yolanda Díaz ha puesto fin a su sueño, que fue también un día el mismo que tuvo Pablo Iglesias. No será presidenta del Gobierno de España. La vicepresidenta y titular de Empleo anunciaba que no se presentará a las elecciones generales como candidata, después de que sean muchos los rumores en torno a una agrupación de izquierdas para la que de momento no hay líder. El ministro Pablo Bustinduy centra ahora las miradas después de que el amago de Rufián se haya quedado en nada. La retirada de Díaz facilita la aproximación a Podemos. Vamos a escuchar a Tellado y a Díaz en su comunicado y a Bustinduy. La señora Díaz no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, voy a hacerlo con esperanza y con la certeza de que cuando la mayoría social se pone en marcha, no hay fuerza capaz de detenerla. Así que, amigos y amigas, seguimos. Yo solo tengo buenas palabras para Yolanda Díaz y palabras de agradecimiento, a la que evidentemente es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido en la historia este país. Te olvidas de Girón de Velasco, que es el que tenía al abuelo de Pablenín instalado en la máquina de propaganda. Bueno, también hacía propaganda en La vida sexual sana, en algunos libros que vendió y se hizo rico. Bueno, les dio carrera a todos los hijos, que eran 7, incluyendo el papá que salió terrorista del FRAP. Pero ese era Girón de Velasco, más falangista que José Antonio. Bustinduy, además de hacer el Canelo, que es el que se parece que va a ser el sucesor, hizo un elogio disparatado de Mónica Oltra. Hijo, no se enteró, porque es más tonto que Yolanda. Bueno, más tonto es imposible, pero parecido. Entonces hizo un gran elogio por el calvario que había tenido que sufrir Mónica Oltra. Que no sabrá lo de que a la víctima de su marido, que estaba bajo su tutela, la llevaron esposada ante el juez. Pues no sé si lo sabe, pero como si no lo supiera, que la habían perseguido los jueces, que la habían persiguieron a la niña, 14 años, cuando el marido la violaba, 14 años, estuvo 2 años así, protegido por la señora. Oh, cómo sufre Mónica Oltra y otras delincuentes. O sea, como pongan a este tío al lado de este modorro, porque este es como Enrique Santiago, pero en tonto. O sea, es un putinejo de tercer nivel. Y lo siento por Urtasun, que también quiere ese puesto. En fin. Óptima, nos vamos a Óptima Mayores. Vamos a dar una recomendación, Federico, para los mayores de 65 años que no les llega la pensión, se agobian con las deudas, la hipoteca, la comunidad, las tarjetas, en fin. Tenemos la hipoteca senior, está pensada precisamente en ellos para que puedan cancelar esas deudas y mejorar su vida. Tenemos un número de teléfono donde se pueden informar de forma gratuita, es el 900-877-266, 900-877-266 o entrando en hipotecasenior.com. Pues como diría Yolanda, vamos. Bueno, vamos a continuar con Silvia Rivero y Sergio Heras con este efecto de pedrada en el ojo del que la tira. Esto es como si David coge la onda para darle a Sansón y hace ¡pa! Y se pega en la frente y se queda tuerto, digamos. No se puede ser más imbécil. ¿Pero por qué? E insisto, hoy el 90% de los medios, incluso los que presumen, dan una información falsa. Que dijeron que había que batir, se baten los huevos. O sea, es abatir. Pero no es verdad, los 23F. Esos fueron los hermanos Crespo Cuspinera al año siguiente. Bueno, al año y medio siguiente. Es que aquí nadie mira, pero ni la Wikipedia no son para... Dice, hombre, a lo mejor, como yo no vivía entonces, pues a lo mejor me equivoco. Pasas a Google y pones la frase, pones Crespo Cuspinera. Golpe fallido del 27 de octubre, lo querían hacer, porque 28 eran las elecciones, antes de que fueran las elecciones, donde iba a ganar Felipe González, etcétera, etcétera. No han salido para dar una tecla. Aparte de ignorantes, vagos y maleantes. Antes he citado la LOAPA, es importante entender esto. ¿Qué es lo que el rey los recibe? Una vez que van a casa, se duchan y tal, pues van, los recibe el rey, habéis sido malos, podría haber dicho, y su majestad tampoco siempre ha sido bueno. Pero bueno, era el momento, tal y cual. Y entonces pone en marcha Leopoldo Calvo Sotelo la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico.
¿Qué significaba? Cerrar las competencias de las autonomías. Se echa en falta todavía. Asegurar la enseñanza en español. Por supuesto, la justicia, nada de delegaciones de justicia, y reforzar con nombres, leyes, etcétera, la lucha contra el terrorismo. El armazón legal de lo que era en la práctica una reforma constitucional lo hizo García Enterría, que era el hombre más sabio de España, el que más sabía. Y la LOAPA está muy bien. ¿Quién se carga la LOAPA? Felipe González y Jordi Pujol. Porque Pujol quería un Estado abierto, destartalado, como es España desde entonces. Y dice, entonces, ¿para qué sirvió? Pues para que Felipe González y Campechano fueran tan amigos como han demostrado ahora. Es decir, para que Felipe se dedicara a la política y Campechano al dinero y a las tías. ¿Qué ha dicho usted tías? He dicho tías. No he dicho sobrinas. Pero la LOAPA era la versión civilizada del famoso golpe de timón. Y también se lo cargaron. ¿Y quién se lo...? Bueno, hasta Leopoldo, que para descanse, en su libro de memorias dice que no es verdad que le hiciera la LOAPA después por reacción o, digamos, de alguna manera respaldo moral al golpe del 23F. ¿Cómo que no? Como igual que la entrada en la OTAN, para que la gente dejara de actuar como un ejército africano. ¿Y quién lo hizo? Leopoldo. Y la LOAPA, Leopoldo. Y luego no presumía. ¡No! La derecha. Bueno, pero ayer, otra vez, Felipe y Aznar pues tuvieron la ocasión de poner colorado a Sánchez. Vamos, colorado. Lo tienen cerca y le atizan entre los dos. Sí, los expresidentes Felipe González y José María Aznar han criticado la desclasificación de los documentos del 23F. El expresidente socialista, en un acto junto al rey Felipe VI, ha pedido que se desclasifiquen todos los secretos oficiales y no de forma arbitraria. Aznar, por su parte, asegura que lo único que busca el Ejecutivo es desviar la atención de otros asuntos, como son la salida de etarras de las cárceles vascas gracias al pacto entre Sánchez y los proetarras de Bildu para continuar en el poder. Es decir, vamos a desclasificar de una manera más o menos arbitraria A, B o C. A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender el papel, comprender de verdad el papel del rey Juan Carlos. ¿Le da igual desclasificar, regularizar, como si tiene que regularizar a 3 millones de inmigrantes que levantar el secreto del 23 de febrero que del 42 de octubre? Está ahí absolutamente sin cuidado. Lo que quiere es desviar la atención de que los terroristas están saliendo de las cárceles del País Vasco. No solo desviar la atención. La derecha, incluido a Felipe González, no se quieren enterar. Marcan la línea política, eso que llaman el relato. Estamos hablando de eso. No estamos hablando de que los Carbután ha robado pruebas de la escena del crimen de Adamuz. Y es necesario hablar de eso, sobre todo cuando lo que se publica es mentira. No es una mentira malvada de que quieren cambiarlo, de que fue... No, es una mentira porque tenemos unos medios de comunicación dirigidos y protagonizados por vagos y por inútiles. Ni se sabe la historia, ni se toman 10 minutos para comprobar los datos. ¿Cómo que los golpistas del 23F dijeron abatir en sentido, aunque esté mal escrito, pero en fin, de matar al Borbón? ¿Pero quién hablaba? ¿Cómo le va a llamar el Borbón Milán del Bosque o Armada, que era el jefe de su casa, la casa del rey? Ni Tejero, bueno, Tejero cualquier cosa, pobre hombre. Digo, pobre hombre, la humillación para los españoles de bien, de esa mamarrachada cobarde de entrar a tiros en el Congreso. A tiros con los etarras, como estaba la Guardia Civil. La heroica. Esta basura, hombre. Hombre de honor, hombre de honor. Revisen ustedes la tercera de ABC con el elogio del cocido y estos platos, que esa es la idea que tenía de España el coronel Tejero. Ya en Galaxia, el héroe. Es que estas cosas me sacan de quicio. Héroes los concejales que todas las mañanas en el País Vasco miraban debajo del coche. A ver si tenían la bomba Lapa, que a veces estaba. Esos eran héroes. ¿Estos de qué? Intentó en el 78, para que no se votara la Constitución, se reunió ya Tejero. Estuvo siempre conspirando contra el régimen que le pagaba el sueldo y el juramento que había hecho. ¿Y qué querían? Ni ellos lo sabían. En Alicante iban ahí montando el número. Pero cuando les pillaron, ¿qué dijo? Que eran solo conversaciones. Como que conversaciones era un plan de golpe de Estado.
¿Y qué pasó con la justicia? Que no los quisieron condenar. A ella y Nestrillas, que luego la asesinó la ETA. Se llama Galaxia porque se reunían en Galaxia. Y para los amigos de las conspiraciones, vean, este es un regalo de la casa. Nunca se supo por qué al coronel Cortina, del CSIC, su padre, murió quemado vivo, probablemente antes estrangulado, en el mismo piso donde Cortina se había reunido con Tejero. Cortina es el que, allá había varios planes de golpistas, y el CSIC, que en unos daba el golpe, en otros lo impidió. Y Cortina fue el que mezcló y anuló, porque Tejero anuló lo de Armada, Armada no era compatible con Tejero y ellos solos hicieron un lío. Pues el año y medio después, o una cosa así, en ese piso donde se había reunido Cortina, que evidentemente era agente doble, triple, etcétera, su padre, que vivía allí, ardió vivo, o estrangulado y luego quemado. Cogieron a 3 colombianos, los tuvieron al final que soltar. ¿Quién mató a ese hombre? Que Milán Cervox lo dijo en el prólogo de un libro, Jaque al Rey, lo dijo, fue asesinado. Es lo que todo el mundo decía en Madrid entonces. Nunca se investigó. Así que venga, conspiranoicos. En fin, pero yo no sé realmente cómo empiezas la alfabetización de un pueblo que hace 20 años que no le enseñan a leer ni escribir. Pues no es fácil. Desde luego, con este gobierno es muy difícil. Esto de la desclasificación, no pasa nada porque desclasifiquen todo. Todo, han pasado casi medio siglo, pues claro que se puede desclasificar todo. Esa arbitrariedad, esto se tacha, esto de tal... Bueno, lo han tachado inmediatamente. La Vanguardia, que hay vida inteligente a veces, no aparece, pero hay vida inteligente, han descubierto una fórmula para leer debajo de los tachones. Algunos, aunque sean Barcelona, son digitales en un mundo analógico. Pero ayer Feijóo perdió la ocasión, no por el 23F, no, por el historial clínico. El honor de la oposición lo salvó Cayetana, como de costumbre. La desclasificación de los documentos del 23F enfrentó ayer en el Congreso al líder de los populares con el presidente del Gobierno. Feijóo acusa a Sánchez de publicar los archivos para desviar el foco de los asuntos que de verdad importan a los españoles y se comprometió a sacar a la luz todo lo que oculta en solo 45 días si llega a la Moncloa. En el turno de respuesta, el presidente utilizaba de nuevo a la Comunidad de Madrid para atacar al Partido Popular. Desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, desclasifique las causas del apagón, los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate. Qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. ¿Qué va a hacer usted en Móstoles, señoría? ¿Qué va a hacer usted con los pocholos que en la Comunidad de Madrid se dedican a gestionar la educación de los hijos y las hijas de los madrileños? ¿Qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Qué va a hacer usted, por cierto, con ese señor Mazón que le han señalado diciendo negligente o grosera negligencia? Pues denunciar a la jueza Roja de Catarroja. Pero vamos a ver, Solerdo, que tienes el alma como la cara. Vamos a ver que tú acabas de firmar la renovación del contrato de Quirón con los funcionarios. Que no te enteras. Y la oposición tampoco. Que es que lo han renovado. El Grupo Quirón funciona extraordinariamente bien. Como en general la sanidad privada en Madrid. La Fundación Jiménez Díaz, famosa, uno de los mejores hospitales de Europa y del mundo, pero que todos los años es el mejor de Europa, la administra Quirón, y la administra muy bien. Pero que es que Sánchez tiene el acuerdo con el Grupo Quirón, como todos los funcionarios. Entonces, ¿de qué van? Bueno, no saben nada. Pero dice, ¿qué les pasa? Cuando engola la voz, en plan Pablo Iglesias, es que está mintiendo. ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿Qué te pasa a ti en Móstoles? Que te han pillado a un alcalde. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasaba a ti, Sociata? ¿Qué te pasaba cuando se reunía con Armada Enrique Mújica, en paz descanse, y el alcalde socialista de Lérida, Ciurana,
en vísperas del 23F. ¿Qué te pasaba a ti cuando Felipe González era el vicepresidente del Gobierno Armada? Y no sabes ni cómo se escribe Armada, lo hablará con H este tío. En fin, mientras tanto, las corrupciones de Zapa Sánchez, porque Sánchez es Zapatero y Zapatero es Sánchez, pues siguen con más pruebas todavía para que alguien, alguna vez, un juez, detenga a Zapatero. O sea, detienen al socio, al que trabajaba para él, y le dejan a este largarse por ahí. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, no ha querido responder a las preguntas de los senadores relacionadas con el polémico rescate de la aerolínea, ni tampoco sobre el papel del expresidente Zapatero en la obtención de la ayuda estatal de 53 millones de euros. El empresario ha explicado su silencio alegando que está siendo investigado alrededor precisamente de esa operación, pero sí ha leído al inicio un documento en el que ha justificado ese rescate. No hubo procedimiento excepcional al margen de la norma. No hubo trato de favor ni injerencias indebidas. No hubo ayudas ilícitas. Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada. No, lo habéis robado. Efectivamente, nadie os lo ha regalado. Lo habéis robado directamente. El rescate del Plus Ultra, ¿cómo acaba en el bolsillo de Zapatero? Que pintan las góticas, cobrando. Este tío, el que está comiendo sopas, lee con mucha dificultad, hay un papelucho, como hizo la señora del pasaporte, doña Begoña, que sigue sin entregar el pasaporte al juez. Pero ahora esto me ha sorprendido, porque hace años nosotros emitíamos, por ejemplo, este programa por Movistar, y lo dejamos de emitir. ¿Por qué? Porque nos costaba dinero. Y nosotros procuramos no perder nunca dinero. Y si podemos ganar, pues y dar dividendo, perfecto. Y de pronto, un muerto de hambre en teoría, un ruinoso tabernero llamado Pablo Iglesias, anuncia que su canal golpista Red, canal iraní, gazatí, bolivariano, putinejo, que va a emitir. O sea, que Movistar espero que al menos le cobre. Si no, pensaré que Javier de Paz, que es el hombre de Telefónica en Movistar, está haciendo canales golpistas, comunistas, contrarios a la propiedad privada, con el dinero de todos. Porque Movistar es Telefónica. Y ahí es donde se supone que Murtra ha metido a Javier de Paz para que no enrede. ¿Para que no enrede? Pues esto no es enredar, que venga Dios y lo vea. Lo próximo que es, aló, presidente. Canal Red, la cadena de Pablo Iglesias, se verá a través de Movistar Plus. El proyecto televisivo del exvicepresidente del Gobierno se encuentra en fase de pruebas en la plataforma de Telefónica, que todavía no ha anunciado ni fecha ni su dial definitivo. Hasta ahora, la cadena, financiada a través de crowdfundings que alcanzaron el €500,000, se emitía a través de su web y de la TDT. Bueno, ayer estuvimos aquí, además, con un cubano maravilloso, porque mira que es Chan Linchón, nuestro amigo Chan Linchón García. Estuvo muy bien. Poco después tuvo lugar una agresión del régimen de Cuba a unas lanchas americanas con muertos. Estos no son ni Carter ni tampoco son Biden. Y ayer Marco Rubio, de padres cubanos, él nació, sus padres estaba ya embarazada de su madre cuando llegaron a Estados Unidos. Él nació norteamericano por unos meses, pero vamos, lleva a Cuba en el corazón. Y ayer salió inmediatamente a comentar este asesinato. La policía cubana mata a 4 tripulantes de una embarcación civil de los Estados Unidos en aguas territoriales de la isla. Otros 6 tripulantes han resultado heridos. El régimen castrista asegura que se trataba de una lancha con terroristas armados. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, señala que van a investigar lo sucedido y que tomarán las medidas oportunas. Necesitaría obtener más información para comprender lo sucedido. Desconozco quién está a cargo de la embarcación, que es lo primero que queremos saber. Obviamente queremos tener acceso a estas personas, ya sean residentes estadounidenses o ciudadanos, pero no voy a especular ahora mismo, porque por el momento mucha de la información que tenemos proviene de los cubanos. Vamos a verificar esa información de forma independiente y llegaremos a nuestras propias conclusiones. Bueno, ya hemos visto cómo las gastan. Pero es lo normal. Es lo normal. Delcy, el otro día, anteayer, quitó a lo que era una especie de fiscal general que tenía, digamos, su pumpido. Lo quitó.
Ahora salen papeles que de lo que decía Maduro la víspera y tal. Pues lo más importante que ha hecho Maduro en su vida fue cómo lo secuestraron. O sea, es una cosa sensacional. Pero que Estados Unidos, para bien y para mal, en América para bien, se acabó la política contemplativa. Con Venezuela, con Cuba, con México, con todos, especialmente con Colombia. En fin, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Que se va Yolanda porque la echan. Quiere decir, no se ha marchado, que la hemos echado. Bueno, pero es que lo del salario mínimo interprofesional es una ruina, es una bomba de relojería. Bueno, pero ya sabes que desde el Gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, el que maquilla, como nunca se ha hecho hasta ahora, las cifras del paro, dicen que la subida del salario mínimo interprofesional, lejos de destruir empleo, lo que hace es crear mucho empleo de calidad. Mucho, de enorme calidad. Además, justo, un empleo justo, con un salario decente. Más justo todavía, como el de los sindicatos. Bueno, pues veamos la realidad. En este caso la tenemos en libre mercado. Los estragos del salario mínimo interprofesional, los autónomos dejan de contratar y se hunde el empleo doméstico y en el campo. El número de autónomos que ejercen con empleadores se ha reducido en 36.537 personas en los últimos 7 años. Déjame decir una cosa, no se ha reducido. Han pasado al negro, han pasado a la clandestinidad. Cuidadoras, gente que hace trabajos también en el campo, gente que trabaja pues unos meses o a media jornada. Han dejado de estar ¿para qué vas a pagar impuestos, que es más de lo que te pagan? Por supuesto. Esto lo que ha conseguido es que haya menos dinero para Hacienda, pero presumiendo que más, y machacando a la clase media, que al final paga impuestos por todos, por los ricos y por los pobres. Por supuesto. No, y además eliminando formalmente del mapa, precisamente esa capa, por ejemplo, de trabajo doméstico, que quien emplea a esas empleadas domésticas no pueden pagar el salario mínimo a esas empleadas domésticas si tienen que sumarle las cotizaciones y el IRPF. O el autónomo al cuñado. Exacto. Es la misma historia. Pues vamos a ver dónde cobra el salario mínimo en el futuro esta. Porque parece que quiere ir de alcaldesa de La Coruña. ¡Ostras! Creerá que no la conocen. Claro, en el Ferrol, como ella es de Fene, que está al lado, pues allí, en Fene es donde menos la votan. La conocen desde que nació, claro. Y ella piensa que en Coruña no se han enterado. Va buena. Imagínate que ha acabado con Podemos, ha acabado con Sumar y todavía cree que puede llegar a un ayuntamiento. Ya traicionó a Beiras al principio. Cierto. Mientras protegía al pederasta, traicionaba a Beiras. Él lo decía, que tiene gracia, estará loco, pero tiene gracia el nivel. Dice, yo fui el primero al que traicionó Yolanda Díaz. Sí, sí. A lo cual dos de los que denunciaron al pederasta dijeron, no es verdad, nos traicionó a nosotros primero. Los echó. Bueno, y ella ha presumido de que en Galicia, en Lugo, ella ha conseguido que haya pleno empleo. ¿En Lugo? En Lugo. Pues tiene dificultades, porque menudo mar ahí en Ribadeo siempre. No, bueno. Ahí es donde veraneaba Leopoldo Calvo Sotelo, que en Citabaldes, y llevaba unos pantalones que ahora parecían más chocantes. Y alguien se inventó los bermoldos. Los bermoldos, efectivamente, unos pantalones que ya digo hoy, que los pantalones cortos casi van por el tobillo, pues no se notaría, pero entonces era muy gracioso. Los cortos van por el tobillo y los largos también. Exactamente. Han llegado a igualarse. Totalmente, y en el caso de las mujeres los arrastran. Son unos pantalones anchísimos que arrastran como si fueran cortinas de Pascua Ortega. Una cosa... Oye, chico, la moda. La moda, en fin. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.